Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Bueno, comenzamos una nueva conversación, una conversación sin pauta. Vamos a partir con Max Colodro. Él es sociólogo, doctor en filosofía, analista político, una figura muy importante de nuestra radio, también como cada miércoles parte y es panelista. Así que vamos a partir un viaje cabalístico. Max Colodro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estoy contento de compartir con ustedes. Bueno, porque Max Colodro hace un curso de cábala. Y un día tomándonos un café, me contó esto y le dije, pero a ver, ¿cómo de cábala? Porque hay cábala esotérica, tenemos como ese retorno, pero ¿de qué va? ¿Qué es la cábala? ¿Por qué entraste en ese mundo? ¿Por qué este taller? ¿Qué descubres tú ahí? Tú dijiste algo muy importante. Hay una dimensión esotérica, hay una cábala que se llama la cábala profética, que es distinta a la cábala teosófica. Son las dos grandes dimensiones, la gran separación entre lo que es el mundo y la historia de la cábala. Una, que es a la que yo me dedico, que es la cábala teosófica, es una cábala que tiene que ver con la historia de una concepción del mundo, una concepción sobre Dios, una concepción sobre el hombre y su relación con la divinidad, que es básicamente la historia de conceptos, de ideas, de nociones bien extrañas. Judaísmo. Que tiene como raíz el judaísmo. Hay también después, a partir del siglo XV, XVI, una cábala cristiana también, particularmente en Italia. Giambattista Vico, ahí surge toda una tradición, Campanella, surge toda una tradición, incluso Giordano Bruno está vinculado a una tradición hermética en la que aparece una cábala también cristiana. Iba a decir, pero Giordano Bruno era mucho más de la teosofía, de la antroposofía. Bueno, es que tienen conexión con todo lo que se llamó después la tradición hermética. Bien, espérame, retomemos hilito. Tú dices, hay una cábala que probablemente es la más esotérica. Esa es la cábala que uno, por ejemplo, ve que siguen... La Madonna, y que tiene algo que ver más bien, o sea, tiene más bien que ver con una cultura de la autoayuda, de estas corrientes o de estas vertientes que terminan convirtiéndose en modelos, o yo lo digo un poco peyorativamente, manuales de autoayuda. Ya. Y claro, la cábala también, hay una cábala que tiene que ver con eso, que es una degeneración de esta cábala, que de alguna manera lo que busca es que tú seas capaz de vivir tu relación con el mundo, tu relación con Dios y tu relación con el prójimo. Y contigo mismo. Y contigo mismo de una manera distinta a la tradicional. Ya, ok, pero ¿por qué? Yo no me dedico a esa cábala. Ya. Pero ¿por qué la tuya, a la que tú sí te dedicas, va a ser distinta? Es decir, finalmente todos estos caminos, son un camino evolutivo para el ser humano. La cábala que tú sigues, la teosófica, me imagino que también es un camino, es una dimensión que te da un horizonte de crecimiento personal, de conexión con el universo, de ese mundo en el que todos habitamos. Sin duda, las concepciones tienen todas, por definición, una dimensión práctica. Claro. Pero hay una manera de aproximarse donde hay algunos que les gusta más bien estudiar la dimensión teórica, me atrevería a decir incluso filosófica, y quedarse ahí. Ven interesante la teoría, la concepción novedosa que la cábala aporta primero a la religión judía y después a otras religiones como el caso del cristianismo. Y otros que se dedican más a la preocupación del hacer. ¿Qué cosas hacer? La cábala práctica, la cábala profética, como se la llama. ¿Cómo hacer para tener una vida más conectada con la trascendencia, con la divinidad, con el sentido del cosmos, del universo, de la creación? Y tú, Max Colodro, además de enseñar y tener este curso de una cábala teosófica, que me imagino que es más filosófica. Más filosófica. ¿Tú vives, o sea, la cábala determina tu modo de vida, tu modo de funcionamiento de alguna manera? Uno puede... No me atrevería a decirlo. Me atrevería a decir que me ha gustado, me ha parecido interesante porque la he podido ir conectando con ciertas preocupaciones y con ciertos temas de la filosofía que se fueron convirtiendo en una determinada época de mi vida, en un determinado momento, en preocupaciones dominantes, y apareció la cábala, apareció el estudio de la cábala y me di cuenta de que había conexiones entre lo que eran mis intereses y cosas que la cábala estudiaba y que para la cábala eran muy importantes. Por ejemplo, una de esas cosas,
la centralidad del problema del lenguaje y de la escritura en la concepción de las cosas. De cómo el lenguaje y la escritura en particular, en el caso de la Cábala, constituye... define lo que las cosas son. Las palabras, las letras que tienen un sentido muy importante para los cabalistas. La numerología, la idea de que cada letra tiene un valor numérico y que tú puedes establecer relaciones y conexiones, entendiendo la lógica matemática que hay detrás de la conexión. Dame un ejemplo así como bien mundano. Por ejemplo, una palabra con numerología y donde el peso de la palabra tenga... Los cabalistas tienen maneras de leer particular. Ya. Leen estableciendo relaciones entre las palabras en función del valor numérico que tiene cada letra en el alfabeto hebreo, y a partir de esas relaciones numéricas van inventando sentidos e interpretaciones respecto de las palabras. Ya. O sea, una palabra bajo la mirada cabalística, teosófica que sigues tú, Max, una palabra puede tener muchas interpretaciones, uno la puede girar. La puede girar infinitamente. Ya. Porque la numerología es una de las dimensiones, es una de las aproximaciones, es un método de lectura, así como hay otros. Por ejemplo, establecer relaciones entre las primeras sílabas de cada palabra y vas estableciendo maneras de relacionar las palabras. Pero y el lenguaje. si yo lo simplifico, yo sé, casi de una manera inculta, pero lo simplifico porque aquí nos van escuchando. Esa traducción que tú le quieres dar a los números y a las letras, ¿para qué te sirve? ¿Qué es lo que tú quieres buscar ahí? En el caso de la Cábala te sirve para buscar supuestamente sentidos ocultos en los textos que Dios ha dejado para que los hombres se esfuercen en encontrar. Son textos que son sentidos que no están en lo literal. Ya. Y que los hombres tienen que tener la capacidad de descubrir. Son sentidos ocultos, dejados por Dios precisamente ocultos para que al hombre no le sea fácil descifrarlos. O sea, finalmente es una fórmula en que tú tienes que acceder a textos sagrados con fórmulas matemáticas para poder subleer un texto. Exactamente. Y después, ya, desde la filosofía, se extiende ya no solo a los textos sagrados. Por ejemplo, Jacques Derrida, el creador de la deconstrucción es básicamente una teoría que lo que plantea es que hay infinitas maneras de aproximarse a un texto y que lo importante son estudiar las maneras, por qué puedo leer de distintas maneras un texto. Y finalmente Derrida lo que hace es algo muy parecido a lo que hace la Cábala, el mostrarte que los textos tienen siempre más de un sentido, que el sentido está siempre relacionado con cosas que aparentemente no están en el texto mismo, sino que están desde qué lugar lees esos textos. Y eso son ideas que vienen y que tienen una conexión muy importante con la Cábala. Ya. Pero entonces esto, Max Colodro, también te lleva a tener una subjetividad. Sin duda, y la subjetividad es muy importante aquí. Porque la subjetividad, entonces nos sentamos los dos, leemos el mismo texto, sacamos la misma fórmula numérica, pero cada uno va a leer algo distinto. Obvio. Ya. Esa es la gracia que tiene la Cábala y esa es la gracia que tiene la deconstrucción. Ya. La pregunta no es qué lees, sino por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo. Y a ti, en lo personal, ¿qué es lo que te ha dado la Cábala respecto a esas lecturas como subterráneas? ¿Qué te ha entregado? ¿Te ha entregado pistas? ¿Hay algo? O sea, hay cosas que uno estudia porque le interesa la curiosidad de estudiarla y otras porque te empiezan a hacer un sentido propio. Bueno, ambas cosas en este caso. Yo creo que partí interesándome en la Cábala porque descubrí una dimensión estética súper interesante, una dimensión, como te decía al comienzo, más bien filosófica, que me fue conectando con ciertas cosas que tenían que ver con los temas que yo trabajaba desde el punto de vista de la filosofía y que después empezaron a aparecer como ideas y metáforas que me parecieron súper interesantes para explicar ciertas cosas. La Cábala, por ejemplo, tiene una idea que yo la considero una idea realmente extraordinaria, que es una de las cosas más subversivas de la Cábala. Ya. Subversiva. La Cábala es una tradición. Cábala significa tradición. La palabra Cábala significa tradición. Y que tiene que ver con una tradición que surge en el mundo de las yeshivá, de las escuelas de rabinato, donde los rabinos y los que se formaban para ser rabinos
leían la Torá, básicamente una parte del Antiguo Testamento, y el Talmud, las interpretaciones sobre los textos. Entonces, a partir del siglo XIII, empieza a surgir una tradición que va interpretando ciertas cosas y que llega a una concepción de Dios en primer lugar, que es una concepción tremendamente revolucionaria, tremendamente problemática. ¿Por qué? Hay una idea muy bella en la Cábala que se llama la idea del Tzimtzum, una de las ideas más importantes de la Cábala, que sostiene lo siguiente. Dios, en el momento de la creación, para hacerle un espacio a su creación, tuvo que retirarse valga la reiteración, de un espacio. Dios ocupaba en el comienzo todo el espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera. Y para que su creación, lo que iba a crear, su criatura, tuviera un lugar, tuvo que retirarse de un espacio, hacerle un hueco, literalmente, a su creación. A su creación. Bueno, en ese proceso de hacerle un hueco a la creación, Dios se retrae, pero el impulso y la fuerza de Dios al retraerse es tan fuerte que Dios no la puede controlar. La bondad y el amor de Dios por su criatura fue tan infinito que en este proceso de contracción Dios finalmente no logra poner el freno, por decirlo de alguna manera, y Dios termina autosuccionado por su propia contracción y perdiéndose dentro de sí mismo en su retracción. ¿Se entiende la idea? Dios, de tanto contraerse, de tanto retraerse, termina perdiéndose dentro de sí mismo. A partir de esa idea, de que Dios se pierde dentro de sí mismo en este proceso de retracción, de contracción, surge la idea de Galut, que es una idea de que sostiene algo extraordinario. Dios está exiliado dentro de sí mismo. Se ha perdido en el exilio de sí mismo. Y por lo tanto, toda la creación, todo lo que va a surgir a partir de ese momento, va a estar marcado por una huella, que es el exilio de Dios, la pérdida de Dios. Entonces, todo lo que viene después, incluyendo la creación de los textos sagrados, es una búsqueda de Dios y es una búsqueda no solo del hombre a partir de la lectura de los textos, sino que es una búsqueda donde el hombre de alguna manera cuando está interpretando los textos, lo que está haciendo es buscando, ayudando a Dios a encontrarse a sí mismo, dentro de sí mismo. Entonces, por eso es que hay muchas interpretaciones. Si Dios no estuviera perdido dentro de sí mismo, no habría múltiples e infinitas interpretaciones respecto a los textos. Hay infinitas interpretaciones. La diversidad de textos, la diversidad de interpretaciones y de sentidos respecto a un texto tiene que ver con esta pérdida y con la necesidad de encontrar algo que se ha perdido y que debiera estar en el texto mismo. Mira, quizá lo estoy mirando, porque claro, evidentemente es un viaje complejo. Muy complejo. Es una idea bien difícil de entender. Porque si Dios se pierde, si Dios se exilia en sí mismo y puede pasar la eternidad buscándose, es muy bonita la metáfora, pero también muy angustioso para el ser humano tratar de buscar infinitamente en las Escrituras porque no hay fin en ese exilio. ¿Cuál es el fin? Hay un fin. ¿Cuál? La posición que el hombre tiene en el mundo y en la creación es ayudar a Dios a encontrarse a sí mismo. Eso es lo que hacen los cabalistas. Y inevitablemente hay una esperanza que está asociada a algo que para el judaísmo es muy importante y que para los cabalistas es todavía más importante porque está relacionado precisamente con esto que estamos conversando, con la idea de ayudar a Dios a reencontrarse, que es la idea de la redención mesiánica. El Mesías no es alguien, no es un ser que viene a salvar al mundo, es un proceso en el que el hombre ayuda a Dios, aporta a que Dios pueda reencontrarse y a que, por lo tanto, el Creador y la creación puedan volver a ser una sola cosa, a dejar de estar separadas. Max Colodro, en el camino cabalístico, ¿se generan espacios de fanatismo? Como en todas las religiones, sin duda. ¿Ah? Sí, y hay sectas, y hay grupos, y hay disputas entre interpretaciones y escuelas distintas. Eso pasa como en todas las religiones, pero sin ninguna duda. Claro, sí, no, sin ninguna duda. Lo vemos en el catolicismo, incluso en los espacios esotéricos, pero lo llevo porque no puedo abstraerme de los contextos también, porque finalmente esto tiene una raíz en el judaísmo que es que tiene, ¿no es cierto?, un campo de interpretaciones, de funcionamiento
razonamiento complejo y que se ha acrecentado mucho en el último tiempo. Sin No duda. lo quiero llevar solo a la guerra, ¿ya? Y lo que está pasando. Lo quiero llevar también a que... a mí me ha llamado mucho la atención ver que algunos colaboradores del gobierno de Benjamin Netanyahu establecen sus discursos políticos y públicos desde estados bíblicos. Entonces digo, qué complejo cuando uno finalmente tiene que poner la pragmática en el mundo y solo te mueve, que seguramente también, ¿no es cierto?, pasa con el islamismo, pero estamos hablando del judaísmo. Cuando un gabinete te habla con razones bíblicas, entonces digo, bueno, chuta, estoy pensando en esto, ¿no? Que el seguimiento de la cábala puede tener la ayuda a un Dios perdido, pero también te puedes perder todo el camino. Yo te diría que en el caso de la cábala menos, pero en el caso de lo que estás mencionando tú, sin duda que en el gobierno actual de Israel, el gobierno de Netanyahu y en la coalición que gobierna con él, hay sectores religiosos ultraconservadores, fanáticos, muy dogmáticos en su manera de ver el mundo. O sea, este es probablemente el gobierno más de derecha que ha habido en la historia de Israel, con sectores muy duros, que vienen tanto de una vertiente religiosa como de una vertiente más nacionalista. Claro, se mezcla. Se mezclan ambas cosas, los ultraortodoxos religiosos con un nacionalismo muy extremo. Yo te diría que la cábala mira estas cosas con más distancia. Ya. La cábala logra abstraerse del mundanal ruido. La cábala está preocupada de otra cosa. La cábala está preocupada. Hay una idea muy linda también en la cábala que se llama el pensamiento teúrgico, la dimensión teúrgica del pensamiento. ¿Qué quiere decir la teurgia para la cábala? Quiere decir de que, a diferencia de lo que ocurre en las tradiciones más frecuentes, este no es un Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente. No, es un Dios perdido. Es un Dios perdido y por lo tanto el hombre tiene un rol muy importante en lo que le va a pasar a la creación y en lo que le va a pasar al creador mismo. En el destino, o sea, el hombre contribuye al destino del creador. Y repite también el sentimiento de culpa que tiene el catolicismo. Porque si el hombre no es capaz de poder ayudar a Dios, O sea, es que te genera culpa. Yo te diría que más que culpa hay una sensación de un compromiso y de una responsabilidad muy grande. Por eso es que en general son muy observantes de los preceptos y de las normas y de las reglas, porque cada cosa que tú haces, cada cumplimiento de una norma religiosa, de una práctica que tiene que ver con reglas determinadas, está ayudando a Dios a reencontrarse. Cada cosa que tú haces bien acerca el momento de la redención mesiánica, según la cábala. Y por lo tanto, tú te imaginarás que el sentido de responsabilidad que hay en cada cosa que tú haces, la manera como comes, qué es lo que dejas de comer, la manera como te vistes, la manera como vives durante el día, la manera como tú te relacionas con el prójimo. ¿Tú sigues ese No, pero me parece... A mí, pero de tanto estudiarlo, ¿no te permea tu cotidiano? Me permea en el sentido de que yo lo miro más bien como una tradición filosófica que me ha permitido conectarme con ciertas cosas, como te decía, que para mí en un determinado momento pasaron a ser muy importantes. Por ejemplo... Pero perdona, si yo estudio filosofía budista, ¿ya? Si yo me dedicara a estudiar filosofía budista, probablemente de tanto enseñarlo entendería que hay cosas que yo también tengo que hacer, ejercer y experimentar. Probablemente meditaría, probablemente haría cosas que me hagan algún sentido respecto, ¿no? ¿A ti no te pasa eso? ¿Me pasa en qué sentido? Me pasa en el que hoy día soy capaz de mirar, por ejemplo, el fenómeno de la escritura de una manera que no miraba antes de haber estudiado cábala. Entiendo que hoy día veo a los textos como algo muy complejo, donde irremediablemente el autor ya no existe, y donde irremediablemente, así como tenemos que ayudar a Dios a encontrarse, tenemos que ayudar a encontrar al autor de cada texto que leemos, porque los que estamos leyendo somos nosotros. Y por lo tanto, en la lectura hay una corresponsabilidad respecto de lo que yo estoy viendo y observando y sacando de ese texto. ¿Hace cuánto tiempo que entraste en este camino, Max? Te diré que hace unos 10 años. Ya, pero... Y he estado leyendo y cosas distintas. En Chile hay un gran estudioso de la cábala que se llama Andrés Claro,
que escribió un gran libro sobre la Cábala, sobre la Inquisición y la Cábala, un libro editado por Lom, que se ha convertido en un texto, yo te diría, de consulta a nivel mundial. Ah, sí, ¿ah? Sí. Andrés Claro es un gran filósofo, ha hecho buena parte de su carrera en Francia, y es probablemente de los que más aportes ha hecho al estudio de la Cábala en América Latina y me atrevería a decir que en el mundo occidental. Poco conocido, lamentablemente, como pasa generalmente en Chile con gente que hace aportes en estas áreas Sí. un poco esotéricas, poco conocidas, Es que pero no, claro, quizás no son esotéricas, sino que son aquellas cosas que la sociedad chilena como que le hace el a la quite, gente a la ¿no? que le gusta y que le gustaría poder... Es un libro muy fácil de leer, además a pesar de que es un libro muy largo, debe tener 1000 páginas. Ya, Se llama La Inquisición y la Cábala, Andrés Claro. ya. Vale la pena. Max Colodro, tú haces talleres de cábala. Hago talleres de Cábala. Y ya, las personas que van a tus talleres, ¿van en búsqueda de información? ¿Entienden esta diferencia de la cábala esotérica de la teosófica? ¿Van en busca del camino espiritual? Hay de ¿Qué es todo. lo- ya, qué Hay es de lo que todo. Yo tú te ves? diría que en general hay una cierta búsqueda de entender algo que les parece interesante, que les ha sonado, de lo cual han leído algunas cosas. Hay otros que efectivamente van buscando una lógica más bien de autoayuda, de encontrarse en momentos difíciles, de resolver ciertas preguntas esenciales sobre la vida, sobre el sentido de la existencia. Pero yo soy en eso muy transparente y les digo que mi aproximación a la Cábala es una aproximación más bien filosófica, y que más bien lo que vamos a hacer es estudiar la historia de la Cábala, de sus concepciones, de sus ideas, de sus conceptos y de cómo se relaciona con la historia del pensamiento humano y en particular con la historia de la filosofía occidental. Y ya vamos cerrando, pero tú hablas de la importancia de la cábala, del peso de la palabra, y también de la numerología. La numerología, por lo menos en Occidente, yo creo que está empezando a aparecer también muy esotéricamente, como que si tu nombre estuviera encriptado y que detrás de ese nombre tú tienes un destino que aparece y que te da señales. ¿Cómo es la numerología en la cábala? ¿Parecido a ese concepto? Tiene algo de eso y tiene también el que finalmente deja en manos del hombre el cómo se establecen las relaciones entre las letras, entre las palabras, entre las frases, entre las proposiciones, entre los párrafos. El hombre va descubriendo que tiene un rol muy activo, precisamente porque tiene un papel en la historia del universo y en la historia de la creación muy importante. El pueblo judío es el pueblo del exilio. La Biblia parte con el Génesis, pero muy importante es el segundo libro, que es el Éxodo, el exilio, precisamente porque Dios puso en este pueblo su propia condición, su condición de ser un eterno errante, un eterno exiliado, un eterno buscador de algo que nunca llega, de algo que está siempre de alguna manera postergado y que le ponen al hombre la carga y la responsabilidad de encontrar. Entonces, esto de saber que cuando tú estás leyendo, cuando tú estás escribiendo sobre todo, pero también cuando estás leyendo, que en el fondo es una manera de escribir, de reescribir. La lectura es siempre una reescritura, dicen los cabalistas. Lo que tú estás haciendo es errar en los textos. Caminar, buscar sentidos, buscar palabras, buscar orientaciones, saber que las orientaciones y los sentidos de los textos son siempre provisorios, porque después va a llegar otro y va a leer las cosas de manera diferente, y tú lo que vas a tener que tratar de hacer es de entender por qué estoy leyendo de una manera diferente. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el otro? Que hace que en un mismo texto veamos cosas distintas. ¿Y por qué crees que tú terminaste iniciando ese camino? A pesar de que, como tú digas, con esa distancia filosófica que tú le das, pero yo creo que nunca están así. Yo creo que a mí me pasó lo que le pasó probablemente a mucha gente que venía de una matriz cuasi religiosa, filosófica, que era el marxismo, donde teníamos todas las respuestas ya resueltas y donde un día nos dimos cuenta de que nos habíamos quedado sin respuestas y de nuevo con puras preguntas. A partir de ahí se inicia también una búsqueda, que es la búsqueda de tratar de entender qué está pasando en el mundo, por qué lo que nos parecía algo tan bueno y tan evidentemente bueno terminó desapareciendo,
cayéndose como se cayó el socialismo real en un determinado momento. Y yo creo que eso abrió, yo era muy joven cuando eso ocurrió, pero eso abrió una etapa de búsqueda, de interrogación, de inquietud, de desasosiego y de la necesidad de decir, bueno, parece que voy a tener que hacer un esfuerzo por empezar a releer de nuevo el mundo para poder tratar de entender qué ha pasado en el mundo y eventualmente tratar de entender hacia dónde va el mundo, si es que eso es posible. Bien, o sea, lo hiciste por curiosidad, lo hiciste por preguntas que te revoloteaban porque te quedaste con respuestas que ya no servían. Me quedé huérfano como se quedó toda una generación de jóvenes comunistas probablemente y de jóvenes de izquierda a fines de los 80, cuando vino la caída del muro de Berlín y sentimos que un mundo, literalmente un mundo que nos hacía sentido y que nos daba sentido a nuestra existencia, literalmente se desplomó. Sí, no deja de ser llamativo que tu salto sea desde un piso doctrinario, ideológico, llámalo como tú quieras, comunista, súper político, bueno, por supuesto con la mirada social y cultural, pero a la cábala, a que el salto a las preguntas sea a una ruta bastante más lejos que haber entrado en el socialismo, en el capitalismo, no sé, buscar. Es que tu salto fue largo porque había probablemente algo que tiene que ver con el sentido. Bueno, y porque finalmente fue la etapa también en que empecé a estudiar el doctorado en filosofía. Entonces, el salto fue a la cábala, pero también fue a Nietzsche, a Heidegger y después a Derrida, a la deconstrucción. Y la cábala apareció como algo que, paradójicamente, una tradición que viene del siglo XII-XIII, se conectó con cosas muy esenciales de la filosofía del siglo XX. Ya. Me conectó con cosas que tenían mucho sentido y que eran cuestiones muy centrales. La filosofía del siglo XX es básicamente filosofía del lenguaje. Y yo cuando entendí por qué la filosofía del siglo XX se había convertido finalmente en filosofía del lenguaje, y descubrí que la cábala había convertido a la visión del al universo y a la creación en lenguaje, porque finalmente lo que la cábala te dice es que los ladrillos con los cuales Dios edifica el mundo son las letras, y que en la medida en que va mezclando estos ladrillos van apareciendo construcciones distintas. Y mensajes. Y construcciones, cosas diferentes, y que tú puedes ir mezclando los ladrillos de diferentes formas y van apareciendo mundos distintos, universos distintos. Bueno, se hizo una conexión natural entre lo que yo estaba viviendo y viendo Perfecto. desde el punto de vista de la filosofía y lo que empezó a aportarme la cábala a partir de determinado momento. Ya, súper interesante, Max. Está como para ir a tus clases y entrar, ¿no? Porque esto es una descripción de un camino. Es como que Sin yo duda. te invite a viajar y te diga, mira, el camino está lleno de árboles, tú doblas a la derecha y te encuentras con un manantial o no sé qué. Pero si tú no lo vives o lo experimentas, probablemente es muy... Es el camino del exilio, de Galut. De un Sí. exilio en el que estamos desencontrados, perdidos, pero con la esperanza de poder encontrarnos como aprendiendo a leer o leyendo interminablemente hasta ver que aparezca un sentido que nos devuelva a un pilar, a un centro, a conectarnos con algo que se perdió en un determinado momento de la historia. Max Colodro, muchísimas gracias por esta conversación, una conversación sin pauta, así que está buenísimo, porque abre también otros portales, otros Gracias espacios a para ti, conocer. Claudia, por la posibilidad. Y gracias por escucharnos. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.